Era una noche fría en Hollywood, de esas que hacían que la ciudad pareciera aún más desierta de lo habitual. Las calles, generalmente llenas de luces y ruido, estaban inquietantemente silenciosas mientras conducía a casa después de mi último turno como gerente de un pequeño restaurante. Había estado trabajando horas extra para cubrir a un colega que estaba enfermo y cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. Mis ojos estaban pesados y mi mente estaba nublada por el cansancio. Todo lo que quería era llegar a casa, meterme en la cama y olvidarme de la larga noche. Cuando giré hacia Kenna Boulevard, las farolas proyectaron sombras largas y extendidas sobre la calle. Los edificios se alzaban a ambos lados, oscuros y silenciosos, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. El aire se sentía espeso, como si algo estuviera flotando en él, algo que no podía identificar. Intenté deshacerme de la sensación de inquietud, atribuyéndola a la fatiga. Simplemente estaba cansado, me dije. Nada más. Reduje la velocidad cuando me acerqué a una señal de alto a unas 3 cuadras de Hollywood Boulevard. Conocía bien esta zona. Lo había atravesado innumerables veces, pero esta noche algo se sentía diferente. El silencio era desconcertante y el único sonido era el zumbido del motor de mi coche. Cuando me detuve, noté un movimiento por el rabillo del ojo. De ambos lados de la calle comenzaron a aparecer un grupo de hombres. Caminaron casualmente, casi demasiado casualmente, hacia el paso de peatones, saliendo de las sombras como si hubieran estado esperando allí. Eran al menos 5 o 6 y todos vestían ropas oscuras. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras agarraba el volante con más fuerza. Sus rostros estaban oscurecidos por la tenue luz, pero sus intenciones eran claras en la forma en que se movían, deliberados, lentos, como depredadores rodeando a su presa. El pánico se apoderó de mí cuando llegaron al borde del paso de peatones. Mis instintos me gritaban que hiciera algo, cualquier cosa, pero mi cuerpo se sentía congelado en su lugar. Los hombres se acercaban y se extendían por la carretera como para bloquear mi camino. El tiempo pareció ralentizarse y cada segundo se prolongaba insoportablemente a medida que avanzaban. Mi pulso latía en mis oídos, ahogando todo lo demás. Entonces, sin pensarlo, pisé el acelerador con fuerza. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras mi auto avanzaba y pasé la señal de alto, acelerando a través de la intersección. Por una fracción de segundo, vislumbré sus rostros cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Retorcidos por la ira, con la boca abierta en maldiciones que no podía escuchar por el rugido del motor. Comenzaron a correr detrás de mí, sus pasos golpeando el pavimento, pero no miré atrás. No pude. Lo único en lo que podía pensar era en escapar, en ponerme a salvo. El auto aceleró calle abajo. El velocímetro subía más y más, mientras yo atravesaba los vecindarios tranquilos. Mi corazón seguía acelerado y mis manos temblaban sobre el volante. La adrenalina que corría por mis venas me mantenía alerta, pero un escalofrío se había apoderado de mis huesos, un miedo frío y profundo que se negaba a desaparecer. No reduje la velocidad hasta que estuve a varias cuadras de distancia, e incluso entonces seguí mirando por el espejo retrovisor, casi esperando ver a esos hombres persiguiéndome, pero las calles detrás de mí estaban vacías, tan silenciosas y tranquilas como antes. Era como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una especie de pesadilla, pero sabía que no lo era. Todavía podía sentir el sudor frío en mi piel, el eco de sus pasos en mi mente. Finalmente, me detuve en un área bien iluminada. Mis manos temblaban cuando apagué el motor. Me senté en el asiento del conductor, tratando de calmar mi corazón acelerado, pero el miedo persistía, carcomiendo los bordes de mis pensamientos. Esos hombres, ¿qué planeaban hacer?
La respuesta era demasiado aterradora para considerarla por completo, pero en el fondo sabía que estaban listos para secuestrarme, tal vez algo peor. Si no hubiera reaccionado, si hubiera dudado aunque fuera por un momento, me estremecí al pensar en lo que podría haber sucedido. Repetí la escena en mi cabeza, la forma en que se movían, cómo parecían surgir de la nada, la fría malicia en sus ojos. Todo se sentía mal, como si hubiera escapado por poco de algo verdaderamente oscuro y malvado. Siempre había oído historias sobre lo peligrosa que podía ser la ciudad por la noche, pero nunca lo había creído del todo, hasta ahora. No fue hasta que llegué a casa y cerré la puerta detrás de mí que finalmente me permití respirar. La seguridad de mi pequeño apartamento se sentía frágil, como una delgada barrera entre yo y los horrores que acechaban afuera. Y cada vez que conduzco por esa parte de la ciudad, no puedo evitar sentir ese mismo encuentro espeluznante, un recordatorio de lo cerca que estuve de algo indescriptible. Antes de pasar a la siguiente historia, si estás aquí por primera vez, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de campana para conocer las próximas historias de miedo. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Vivo en un país seguro y mi ciudad es conocida por ser una de las más seguras. Las calles son tranquilas, la delincuencia es casi inexistente y la gente no se preocupa mucho por la seguridad. Mi nombre es Mark y soy fotógrafo. A veces mi trabajo me mantiene fuera hasta tarde. Algunas noches no llego a casa hasta las 2 o 4 de la mañana. Generalmente es tranquilo y nunca me sentí incómodo al regresar a casa a esas horas. Mis padres vivían en un grupo de casas adosadas construidas en una colina, y debajo de las casas estaban nuestros lugares de estacionamiento. La zona siempre estaba en silencio después de medianoche, sin nadie alrededor. Parecía el lugar más seguro del mundo. Una noche fría, conducía a casa después de un largo día de trabajo. Tenía los ojos cansados y lo único que quería era meterme en la cama. Cuando entré al área de estacionamiento, los faros de mi auto iluminaron la fila de vehículos estacionados debajo de la colina. Todo parecía normal, pero luego vi algo que me hizo frenar. Una figura se movía entre los coches. Era extraño ver a alguien allí a esa hora. Nadie más debería haber estado cerca. La persona se movía lentamente, casi como si estuviera escabulléndose, tratando de pasar desapercibida. Lo primero que pensé fue que tal vez era un vecino que había olvidado algo en su auto, pero algo en la forma en que se movía no me parecía bien. Estacioné mi auto, vigilando la figura. Todavía se movían entre los autos, pero ahora parecían estar revisando las puertas, como si estuvieran tratando de encontrar una que estuviera abierta. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando me di cuenta de que esta persona no era un vecino. Estaban tramando algo que no pertenecía a este lugar tranquilo y seguro. Salí de mi auto y el aire frío me golpeó de inmediato. Hacía mucho frío, el tipo de noche en la que se podía ver el aliento. La figura todavía estaba allí y ahora podía verlo con mayor claridad. Llevaba solo un par de pantalones cortos y una camisa de manga corta, totalmente fuera de lugar con este clima. Era delgado, casi anormalmente, y se movía con un extraño tipo de energía, como si no pudiera quedarse quieto. Este era mi hogar, mi lugar seguro, y no iba a permitir que un extraño me hiciera sentir asustada. Caminé hacia él, decidida a descubrir qué estaba haciendo. «¡Oye!», grité, mi voz más fuerte de lo que esperaba en la quietud de la noche. «¿Qué estás haciendo?». El hombre se volvió hacia mí, y por un momento me arrepentí de haberme acercado a él. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas enormes, como agujeros negros que ocupaban la mayor parte de sus ojos. Era antinatural, inquietante.
No me miró como lo haría una persona normal. Su mirada era intensa, casi desesperada. Algo andaba mal con él, algo que me erizaba la piel. Comenzó a caminar hacia mí rápidamente, con una energía agresiva que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Por una fracción de segundo pensé en volver corriendo a mi auto, pero luego habló. «¿Qué pasa?» «Component placement», dijo, su voz áspera y temblorosa. Ahora podía verlo más claramente. Estaba delgado, demasiado delgado, con los huesos casi atravesando su piel. Su ropa era holgada y no parecía ofrecerle ningún calor. La forma en que se movía, la forma en que me miraba, todo gritaba que no estaba en su sano juicio. Podía sentir miedo, pero me mantuve firme. «Vete a casa», dije, tratando de mantener la voz firme. «No deberías estar aquí». Me miró fijamente por un momento y pude ver los engranajes girando en su cabeza. Luego simplemente asintió, como si entendiera. Se alejó de mí y comenzó a cruzar la calle. Me quedé donde estaba, observándolo de cerca. Algo me dijo que no le diera la espalda. Cruzó la calle y se dirigió hacia otro grupo de casas, las que estaban frente a la nuestra. Pensé que se iría, pero en cambio empezó a husmear por allí también, tal como lo había estado haciendo con los autos. Estaba revisando puertas, mirando por ventanas, como si estuviera buscando algo. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo más. Este no era solo un tipo perdido, estaba buscando problemas. Me temblaban las manos cuando saqué mi teléfono y llamé a la policía. Le expliqué la situación, mi voz un poco más frenética de lo que quería que fuera. El operador me aseguró que enviarían a alguien de inmediato y colgué sin dejar de mirar al hombre. Pareció una eternidad, pero finalmente vi las luces azules y rojas parpadeando en la carretera. El hombre también los notó, pero en lugar de correr, se quedó allí, casi como si los estuviera esperando. Los policías bajaron del coche y se acercaron a él con cautela. Le pidieron una identificación, pero él se negó a dársela. Él simplemente se quedó allí, mirándolos con esos ojos muy abiertos y vacíos. Los agentes intercambiaron una mirada y luego se acercaron para llevárselo. No se resistió, no dijo una palabra mientras lo metían en la parte trasera del coche policial. Mientras se alejaban, volvió el silencio, incluso más profundo que antes. Me quedé allí por un momento, tratando de deshacerme de la sensación de inquietud que se aferraba a mí. Se suponía que este era un lugar seguro, pero esa noche me di cuenta de que ningún lugar es realmente seguro. Siempre hay una oscuridad acechando fuera de la vista, esperando el momento adecuado para darse a conocer. Tenía 18 años y era la 1 de la mañana. Me encontré parado en una carretera vacía, con el pulgar afuera, esperando que me llevaran. El camino se extendía ante mí, una cinta larga y oscura atravesando la noche. El único sonido era el viento susurrando entre los árboles y el ocasional susurro de las hojas. Podía sentir el aire frío mordiendo mi piel, pero no me importaba. Solo necesitaba llegar a casa. Había estado visitando a un amigo en un pequeño pueblo a unas 50 millas de distancia y había perdido la noción del tiempo. Mi amigo se ofreció a dejarme pasar la noche, pero me negué. Pensé que podría llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora, aquí estaba, varado en esta carretera desierta en medio de la noche. No había farolas, ni coches, ni señales de vida por ninguna parte, solo yo y la oscuridad. Pasaron los minutos y luego lo que parecieron horas. Empecé a preocuparme de que nadie viniera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada latido resonaba en mis oídos como un tambor. Estaba empezando a desesperarme cuando vi unos faros a lo lejos. Se acercaba un coche y aminoraba la marcha. El alivio me invadió cuando el auto se detuvo a mi lado.
El conductor bajó la ventanilla y pude ver que era un anciano, con el rostro lleno de arrugas y el cabello completamente blanco. «¿Necesitas que te lleve?», preguntó con voz grave. Dudé un momento, pero vencieron el frío y el miedo de estar solo en esa carretera. Asentí y entré al auto, cerrando la puerta detrás de mí. El anciano sonrió, mostrando sus dientes amarillentos y desiguales. Puso la marcha y empezó a conducir, con el motor zumbando suavemente. Al principio, el viaje fue tranquilo. El anciano no dijo mucho y yo lo agradecí. No tenía ganas de hablar, solo quería llegar a casa lo más rápido posible. La carretera estaba vacía y los faros del coche atravesaron la oscuridad, iluminando los árboles a ambos lados de nosotros. Las sombras que proyectaban parecían bailar y retorcerse, jugando una mala pasada a mis ojos. El anciano rompió el silencio. «Entonces, ¿hacia dónde te diriges?». «Component Placement», preguntó, con los ojos fijos en el camino que tenía por delante. «A casa», respondí, manteniendo la voz baja. «Está a unas 30 millas de aquí». «Ya veo. ¿Vives con tus padres?». «Sí», respondí, sintiéndome un poco incómoda. No quería compartir demasiada información con un extraño, pero tampoco quería ser grosero. Él asintió como si estuviera considerando algo. «Debes ser un buen chico para volver a casa tan tarde. No veo a muchos jóvenes haciendo eso estos días». Forcé una sonrisa, aunque no estaba segura de por qué. Algo en su forma de hablar me puso nervioso, pero me dije a mí mismo que simplemente estaba siendo paranoico. No era más que un anciano inofensivo, probablemente solo y con ganas de hablar. Pero luego sus preguntas empezaron a volverse más personales. «Entonces, ¿a qué se dedican tus padres?», Zrenia preguntó. Dudé, sin saber cómo responder. «Funcionan», dije vagamente. «¿Qué tipo de trabajo?». Zrenia presionó. Sus ojos se dirigieron hacia mí por un momento antes de regresar a la carretera. «Ellos, están en el negocio», respondí, tratando de que mis respuestas fueran lo más breves posible. Mi malestar iba creciendo con cada pregunta, pero no quería demostrarlo. El anciano asintió de nuevo, pero esta vez su sonrisa parecía apagada. No llegó a sus ojos y había algo inquietante en ello. Mi corazón empezó a acelerarse y me moví incómodamente en mi asiento. Miré sus manos en el volante y noté algo que me heló la sangre. Había manchas oscuras en su ropa, en su camisa y en los puños de las mangas. Parecía sangre seca. Se me cortó el aliento y pude sentir una sensación inquietante en mi mente. «¿Eso es sangre?», Zrenia pregunté. Mi voz temblaba. El anciano no respondió de inmediato. Siguió conduciendo con la vista fija en la carretera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «No es mío», dijo con voz tranquila, casi demasiado tranquila. Sus palabras enviaron una ola de miedo que me invadió. Mi mente se aceleró, tratando de darle sentido a la situación. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había hecho? Podía sentir el pánico subiendo a mi pecho, amenazando con abrumarme. Sabía que necesitaba salir de ese auto. Tenía que alejarme de él antes de que sucediera algo terrible. Pero todavía estábamos en esa carretera vacía, sin otros autos a la vista, sin casas, sin ayuda. No sabía qué hacer. Finalmente, reuní el coraje para hablar. «Por favor, déjame salir de aquí», dije tratando de mantener la voz firme. El anciano no respondió de inmediato. Siguió conduciendo. El camino se extendía interminablemente ante nosotros. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, cada latido como un martillo contra mis costillas. Estaba aterrorizada de que no me dejara ir, de que tuviera otros planes para mí, pero después de unos momentos asintió lentamente. «Está bien», dijo, en voz baja y áspera. Detuvo el auto a un lado de la carretera y se detuvo. No esperé a que dijera nada más.
Rápidamente abrí la puerta y salí. Mis piernas temblaban mientras estaba de pie sobre el frío asfalto. «Gracias», murmuré, apenas capaz de pronunciar las palabras. Luego, sin mirar atrás, comencé a caminar por el camino, con el corazón acelerado. Escuché la puerta del auto cerrarse detrás de mí y el sonido del motor mientras el anciano se alejaba. No paré hasta estar seguro de que se había ido. Solo entonces me permití respirar. Llegué a casa esa noche ileso, pero el miedo persistió mucho después de cerrar la puerta detrás de mí. No podía quitarme la sensación de que había escapado por poco de algo terrible. El recuerdo de ese viaje me persiguió durante semanas. Las preguntas inquietantes del anciano, la sangre en su ropa, su voz demasiado tranquila. Incluso ahora, años después, todavía puedo sentir el terror de esa noche. Nunca he vuelto a hacer autostop y nunca lo haré. Algunas cosas no valen la pena correr el riesgo.